es como yo quiera, es como tú quieres. No es como yo piense, sino que tu pensamiento es de mí. Que yo sea tuyo, que tú seas mío, y que mi refugio esté siempre en ti. Una inyección de esperanza necesito para mí, un maná celestial oiré yo de ti aquí. En la hora de la verdad, emuná, necesito yo y la humanidad aquí. En la hora de la verdad, emuná, necesito yo y la humanidad. Inyección de esperanza de Yahweh, inyección de esperanza del Ruach HaKodesh aquí. En la hora de la verdad, emuná, necesito yo y la humanidad. En la hora de la verdad, aquí. En la hora de la verdad, no cambies el dial, porque aquí oirás una inyección de esperanza que te hará crecer en Yahweh, te hará crecer, te hará crecer en Yahweh. Mis grandes amigos, escuchan el programa Inyección de Esperanza. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saludo a su amigo el pastor Emilio Vázquez, juntamente aquí con mi compañero de tarea, el pastor Francisco Araque. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ahí está con la mano de las consolas técnicas. Un saludo y un abrazo rompeespalda para todos los oyentes del programa Inyección de Esperanza, hasta donde llega nuestro programa, mis queridos oyentes. Gracias por el mensaje o por los mensajes, ¿sí? Por estar en sintonía y por, de alguna forma también a los que están orando por nosotros, por este ministerio, aquellos que nos envían mensaje de ánimo y aquellos que están pidiendo estudios, aquellos que están pidiendo respuestas, a los distintos grupos que me están abriendo puertas en donde estoy enseñando la exégesis hebrea, las raíces hebreas. Bueno, a todos ustedes muchas gracias. A los queridos hermanos pastores, evangelistas y otros líderes y hermanos también que continuamente me están preguntando, están indagando, están investigando. Agradezco la confianza y bueno, creo que ya hasta ahora todos tienen sus evidencias. Si a algunos todavía no les mandé esas evidencias, las cuales me pidieron, por favor, háganme recordar. Y bueno, avanzamos en lo que es el estudio de Primera de Corintios capítulo 3, verso, ya estamos de 11 en adelante. Bueno, lo que quería aclarar aquí es, justamente que el Mesías
habla de que el Mesías es también la base. Y acá me estaban haciendo la pregunta, entonces, no basta solo con creer en el Mesías para decir que estamos sobre la base o sobre la roca, según usted dijo. ¿Por qué tenemos que cumplir las 613 leyes? Si el Mesías vino a anular, él dijo que vino a traer la gracia. Bueno, es un tema muy de conversatorio continuo en distintos grupos que ya manejan este tema. Uno, que el Mesías en ningún momento dijo que él vino a anular, que el Mesías nunca dijo yo vine a anular los mandamientos. Él nunca dijo, a ver, ¿cómo puedo explicar esto? Él no dijo que vino tácitamente, literalmente a anular los mandamientos, pero sí dijo que vino para cumplirlo. Entonces, cuando él dice que él no vino a anular, esto es claro. No es que él dejó establecidos 613 mandamientos que sí o sí tú tienes que cumplir estando en la gentilidad, o yo tengo que cumplir estando en la gentilidad, pero hay mandamientos que no están nulos, que el Mesías no anuló, porque si tú lees Mateo 5:17, y él dice que él no vino a anular la ley, y no anuló la ley. No dice que vino a anular para siempre. No sé si me explico. Entonces, quiere decir que Mateo 5:17, él está diciendo, ¿saben qué? Hay leyes que todavía están vigentes. Ahora, para nosotros, cuando nosotros leemos ese texto de Mateo 5:17, no podemos leerlo. Acá me dice, según la Reina Valera, no podemos leer como que él vino a anular todos los mandamientos y que nosotros nos quedásemos con esa doctrina de la gracia. La gracia siempre existió. La gracia existió con Noé, con Moisés. Si nosotros buscamos esos versículos, lo encontramos todo. Ahora, yo quiero analizar con usted Mateo 5:17, ya que usted me entró en eso, y de que el Mesías es indiscutible. El Mesías es, como yo expliqué, no sé si no entendió bien, yo expliqué bien que el Mesías, Pablo vino a poner claramente, a aclarar cómo tienen que ser las cosas. Lo que pasa es que todavía no entramos en esos temas, o usted no siguió el hilo todavía de que Pablo tampoco vino a anular ningún mandamiento del cual habló el Mesías. Pablo en ningún momento tampoco anuló. Lo que pasa es que hay texto mal interpretado y mal entendido. Pero quiero arrancar con esto de Mateo 5:17, donde dice, en la Reina Valera dice, no penséis que he venido para abrogar la ley. Él no vino para eso. Por eso que hace rato dije, no va a encontrar un versículo bíblico donde dice que él vino a anular la ley, y que ya sí podemos vivir bajo una doctrina de gracia sin ningún mandamiento. O sea, ¿de dónde se saca ese texto? ¿De dónde se saca ese versículo del cual usted me está hablando? Se saca de la imaginación, de la transformación de textos de 1, 2, 3 versículos que se juntan en un término y se hace una doctrina. ¿Sí? Se sacó un poquito de lo que dijo Pablo en Gálatas, o de Colosenses, o de que algunas cosas que dijo el Mesías, pero no es eso. Si usted lee cada texto con su contexto, con su libro, y lo va añadiendo a otros libros donde Pablo o el Mesías habló, no va a encontrar que él habló fuera de los mandamientos o sin los mandamientos, porque no tendría sentido su prédica. ¿A qué quiero llegar? Cuando dice Mateo 5:17, no penséis, dice el Mesías, que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Ahora, usted me está diciendo que allí cuando él dijo que vino para cumplir, ya nosotros no tenemos por qué cumplir, porque estamos, ¿cómo era? Bajo la gracia o algo así, la ley de la gracia, algo así.
Bueno, la cuestión es que según usted, el Mesías cumplió todo y nosotros no tenemos que cumplir nada. Pero él claramente dijo antes de eso, yo no vine a abrogar, yo no vine a anular. O sea, esa palabra no tenemos que sacar del texto y decir, y decir solamente vine a cumplirlo. Y decir después, bueno, él ya cumplió todo, nosotros no tenemos por qué cumplir. No, cuidado con eso, porque sigue el verso 18 y el verso 19 de Mateo 5:17. Porque de cierto les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, o sea, que cuando termine este tiempo, hasta que venga el Mesías a instaurar el reino, eso quiere decir esto, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Proféticamente yo le pregunto a usted, ¿todo ya se cumplió? Creo que no. Entonces, aún hay mandamientos que se tienen que cumplir. Aún hay mandamientos que se tiene que obedecer. Por ejemplo, se le dice en Éxodo 20, del 3 al 17, que hay 10 mandamientos y usted me dice, no, los 10 están abolidos, entonces usted está en problema. Porque va a tener que cometer idolatría, va a tener que cometer adulterio, va a tener que asesinar. Entonces, pero si usted me dice, no, oye, eso no se hace porque la palabra dice que no debo hacer. Entonces, ¿qué es la palabra dice? La ley dice que no lo tiene que hacer. Fácil cuando uno le dice, no, la palabra dice que no tenemos que, no, ¿por qué no dice? La ley dice que no tenemos que hacer. Eso quiere decir que la ley está vigente, porque pecado es violación de la ley, primera de Juan 3:4. Oiga, en Mateo 5:19 dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, está hablando de la ley de Moisés, mandamientos de la ley de Moisés está hablando, no está hablando de un mandamiento inventado o creado, porque eso no existe. En la mente del Mesías, en la doctrina del Mesías, no existe otros mandamientos fuera de los mandamientos del Padre, ¿sí? O que reemplace a los mandamientos del Padre. Eso no existe. Pero sí existe en religiones, en dogmas, pero no en la mente del Mesías, no en la prédica del Mesías. Oiga lo que él dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de esos mandamientos muy pequeño y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que lo haga y lo enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. ¡Wow! Cualquiera que enseñe a no obedecer, a no cumplir un mandamiento, por más pequeño que sea el mandamiento, este no va a ser recordado, no va a ser tenido en cuenta para el reino. Sencillo es la cosa. Pero si uno obedece y enseña a obedecer los mandamientos, por más pequeño que sea, estamos hablando de los mandamientos de la ley de Moisés, este va a ser tenido en cuenta. ¿Dónde? Va a ser grande. ¿Dónde? En el reino de los cielos. Va a ser rey, va a reinar. ¿Por qué? Porque, sorpresa para muchos, que en el reino milenial, él se va a regir con vara de hierro, dice. El Mesías va a regir con vara de hierro. Vara de hierro es el sinónimo de las leyes justas o la Torah o los mandamientos del Padre, porque no se tuerce. No va a haber otro sistema de vida en el tiempo del Mesías, que cada uno va a hacer lo que bien le parece, porque va a haber un sistema de gobierno con leyes, y esas leyes son las que hoy lo estamos practicando para ponerlo por obra también allá en el reino. Así es que a usted no le va a gustar eso, usted me va a decir cualquier cosa, pero esta es la realidad. O sea, por eso le dije, no, lo que me preocupa aquí es que muchas veces cuando escuchan una prédica, o lo agarran, imagínense que estamos ya en el capítulo 3, ni siquiera tomó estamos en el verso, ya estamos en el verso 11, en el verso 10, ni siquiera escuchó desde el 3, capítulo 1, para por lo menos tener un contexto figurado de lo que se está hablando. Simplemente escuchó una vez y dice, no, te dice que el Mesías y que esto, que aquello. Bueno, está bien, usted cree en el Mesías, está sobre la base con esa fe, pero no está del todo, porque no es solamente creer en el Mesías la base de todo. Porque yo bien claro lo dije ayer, uno necesita obedecer, porque ¿de qué sirve que yo crea en el Mesías y yo sea un desobediente? ¿Estoy sobre la base? Ahora, si yo digo voy a obedecer creyendo en el Mesías, ¿qué tengo que obedecer? ¿Qué tengo que obedecer? Los mandamientos del Padre, lo que enseñó el Mesías, y el Mesías enseñó los mandamientos del Padre. Él no habló de otra cosa, solamente que lo habló en parábola, solamente que lo cumplió, lo vivió,
¿sí? Pero no era otra cosa. O sea, cuando él dice que Moisés escribió de él, entonces, ¿de qué estaba hablando? Cuando él enseñó que se tiene que cumplir los 10 mandamientos, en Mateo, creo que está ahí en 10, acá cerca, en Mateo 19, 16, dice, entonces vino uno y le dijo, maestro, bueno, ¿qué bien haré para tener vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno. Está hablando del Todopoderoso. Más, si quiere entrar en la vida eterna, si quieres entrar en la vida eterna, hermano, si quieres entrar en la vida eterna, no le dijo solamente tienes que creer en mí. Guarda los mandamientos. Y no me vengas a decir que esto no se refiere a los mandamientos de Moisés, esto no se refiere a los 10 mandamientos, porque acá seguramente él inventó, él hizo como Mesías, se trajo nuevo. No, escucha. Les dijo, ¿cuáles? Le dijo el varón. Y el Mesías le responde y le dice, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. ¡Wow! ¿De dónde sale esto? ¿Hacia dónde va? Los 10 mandamientos. O sea, si usted me sale y me dice, no, que estamos bajo la gracia, que él trajo la gracia y que él ya anuló todo, en ninguna parte él dijo eso. Por eso me preocupa en gran manera que está bien que hagan sus refutaciones, pero fuera de contexto. Y si nos acostumbramos a refutar así, y si alguien no está preparado, nosotros vamos a pensar que tenemos la razón. En realidad estamos equivocados. En este caso, usted se equivoca, mi querido o mi querida. Entonces, yo voy a continuar. Dice en el verso, está bien, en el verso de 1 Corintios, capítulo 13, verso 4, ahora ya lo vamos a entender mejor. Dice, porque, ¿qué digo? Verso 11. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es el Mesías. Entendido, está ahí, eso ya expliqué. Pero no podemos quedarnos, el Mesías es mi fundamento, yo creo en él está. Ya se dio cuenta de que lo que Pablo está diciendo aquí, cuando dice que está puesto el fundamento es Yahoshua HaMashiach, quiere decir que ese fundamento no es solamente el nombre o la persona del Mesías, sino también lo que enseñó y lo que vivió el Mesías, lo que creyó el Mesías. Todo eso ya lo expliqué y lo vuelvo a retirar. Y sobre este fundamento, alguno edificare oro, plata, piedra preciosa, madera, heno, hojarasca. ¿Qué quiere decir? Si alguien edifica sobre ese fundamento, sigue enseñando. Ahora su enseñanza va a pasar por un filtro, va a tener que pasar por el fuego, que es el símbolo de la justicia, que es la palabra verdadera, o la Torah, o las instrucciones. Va a ser medido por la doctrina que ya tenemos escrito que no queremos obedecer. Va a ser por la propia palabra, va a ser medida lo que usted predica sobre esta base. Eso es peligroso. Usted, para entender esto, porque ahí mire, dice, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego lo probará. Esto nos lleva a lo siguiente. Fuego es una forma de purificación. La Torah era un fuego purificador. La palabra del Todopoderoso es fuego purificador porque purifica. ¿Sí? Las instrucciones, la palabra, las doctrinas, los mandamientos del Padre, inspirado por el Espíritu, es como fuego purificador. Lo que Pablo está diciendo es que todo lo que usted añade a esa base que usted tiene o predica, si no pasa el filtro de la Torah o los mandamientos del Padre o la doctrina del Padre o lo que está escrito, inspirado por el Espíritu, usted va a tener problemas. Y eso quiero ahondar un poquito, porque ¿de dónde sacamos más contexto? Usted puede ir a Juan, capítulo 12, verso, ahí creo que 47. Dice,
al que oye mi palabra y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, del verso 48, ella le juzgará el día postrero. Ahí está el fuego. La palabra, o sea, los mandamientos, la enseñanza, la doctrina que enseñó el Mesías va a ser el fuego que va a medir la doctrina que usted enseña. Si está bien, pues pasará. Si no, se quemará. Ese es el problema. ¿Sí? El verso 49 dice, porque yo he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Aquí otra señal más, otra evidencia de que Él vino a hablar de los mandamientos. Mi Padre me dio mandamiento, o sea, él no vino a hablar doctrinas nuevas, infundadas, fuera de la voluntad del Padre. O sea, si usted me ha dicho hace rato que él vino a anular todos los mandamientos, aquí Él está diciendo que el Padre le dio mandamiento. Y no va a ser otro, sino los mismos mandamientos que dio a Moisés, que Él estaba enseñando en Mateo 19:16 y en otros lados. Hay varios versículos que se demuestran que el Mesías estaba hablando de los 5 primeros libros, o los mandamientos, de los 5 primeros libros, o el Pentateuco, o la Torá. Bueno, si usted tiene el Pentateuco, tiene la Torá. Son conjuntos de instrucciones, mandamientos del Padre. Torá. A ver, en el verso 50, y sé que su mandamiento es vida eterna, así pues lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Así es que, hermano mío, Pablo, cuando está diciendo que va a pasar por el fuego, está diciendo que va a ser medido por la doctrina verdadera, escrita e inspirada por el Espíritu Santo, que todos lo tenemos. ¿Sí? Y si usted ha violado todo eso, y si no ha sido inspirado por el Espíritu, todo lo que usted ha dicho o ha enseñado, o alguien escribió Biblia y no ha sido inspirado, todo eso no soportará la verdad. Va a ser destruido. Bueno, quiero leer este comentario para ya terminar hasta el verso 12. Dice, la base de la doctrina debe tener a Yahoshua como el Mesías y enviado del Padre, como el Padre mismo reveló a Pedro en Mateo 16, 16, 19. No se le puede tener al Mesías como el Todopoderoso, porque Él no lo es. Porque ahí en Mateo 16, 16, el Padre revela a Pedro que el Mesías es su Hijo. Y el Mesías le dijo a Pedro, está bien, Pedro, esto no te reveló, ¿qué cosa? Carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. ¿Qué le reveló? Lo que le dijo Pedro, tú eres el Mesías, el Hijo del Elohim viviente. Así es que cuidado, y hay muchos otros versículos y tenemos estudio de quién es el Padre, quién es el Hijo y quién es el Espíritu Santo. Entonces, si usted, no sé si está sobre esa base o sobre qué base está. Entonces, sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cuál es esa roca del cual habla el Mesías allí? O sea, es la revelación que el Padre le dio a Pedro. Entonces, Pedro, teniendo esa revelación de que el Mesías es el Hijo y no es el Padre, sobre esa roca, la iglesia o la eclesia o la congregación debería de funcionar como un tren sobre los rieles. Pero lastimosamente creo que muchas congregaciones salieron de esa roca y me están diciendo que sí están sobre esa roca, diciendo que el Mesías es el Todopoderoso y demás, usando versículos mal interpretados y otro como 1 Timoteo 3:16, versículo adulterado. Bueno, pues es otro tema. Ahora, está mi base, la pregunta que tú deberías de hacerte, o nosotros deberíamos hacer, ¿está mi base sobre lo que realmente es el Mesías, bíblicamente, inspiradamente? ¿O está mi base sobre lo que algunas religiones fomentó o creó o dijo del Mesías? Pero que el Mesías no es así. Entonces usted mismo se da cuenta que su base no es lo puro. Esta misma base, roca, es la que Pablo predica en el versículo 11 del capítulo 3 de Primera de Corintios. Es decir, nadie puede poner otra doctrina acerca de la identidad del Mesías como fundamento, ¿sí? O estaría contradiciendo al mismo Padre.
de la revelación que dio en Mateo 16, 16, 19. Entonces, cuando leemos este versículo, hay que atender de lo que está hablando Pablo, hay que entender, porque si no hacemos como algunos doctrinas de purgatorio y demás que no tienen nada que ver con eso. Acá dice este versículo 12, inclusive al 15, nos dice, esto quiere decir que nosotros, todos los condenados, que esto quiere decir que no todos los condenados perderán la salvación. Bueno, eso es otro tema que mañana estaremos hablando. Vamos a detenernos aquí en esta pregunta, está muy interesante, del 12 al 15. Por lo menos hoy ya sabemos que cuando Pablo habla de fuego, ya sabemos entonces a qué se está refiriendo, ¿sí? ¿Cuándo se va a medir esto? Cuando venga el Mashiach en su segunda venida. Acuérdense de esa parte donde dice, Señor, Señor, en tu nombre, nosotros en tu nombre echamos demonios, profetizamos, esto, aquello. Bueno, ¿y él qué le va a decir? ¿Sí? Apartados de mí, inicuos, o sea, obreros sin ley, obrero de iniquidad, o sea, obrero sin mandamientos. Es lo que dice el original ahí, aún en el griego. O sea, obreros que no cumplieron los mandamientos. Lastimosamente la Reina Valera no lo trae así, porque si no le probaría, pero si usted busca en el griego, aparece inicuo. En la Reina Valera dice obreros de maldad o algo así. Bueno, pero ¿qué es maldad? Hacer lo malo. ¿Y qué es hacer lo malo? Infringir la ley, hacer un pecado. ¿Y qué pecado? Robar, matar, cualquiera. Eso es maldad. La maldad es pecado y pecado es violación de la ley. 1 Juan 3:4. Aún así, se entiende esto. Está un poco duro, está un poco difícil para los que por primera o segunda vez están escuchando eso, pero si usted desea seguir aprendiendo o refutando esto en privado o en los grupos, o si tiene más preguntas acerca de esto, por favor, al más 595-985-162-975. Lo que tenga que ver con el programa de Primera de Corintios, lo leemos, o usted me refuta aquí en el programa, o yo lo refuto a usted. Pero lo que no tenga que ver con esto, lo hacemos ya ahí en los grupos o en privado. Hasta aquí nuestro programa el día de la fecha. Muchísimas gracias por la sintonía. Será hasta entonces con su amigo el pastor Emilio Vázquez en esto que es Inyección de Esperanza. Hasta la próxima. Shalom. Bendiciones. No es como yo quiera, es como tú quieres. No es como yo piense, sino que tu pensamiento es de mí. Que yo sea tuyo, que tú seas mío, y que mi refugio esté siempre en ti. Una inyección de esperanza necesito para mí, un maná celestial, oiré yo de ti aquí, en la hora de la verdad, emuná, necesito yo y la humanidad aquí, en la hora de la verdad, emuná, necesito yo y la humanidad.
tú quieres, no es como yo pienso, sino que tu pensamiento esté en mí. Que yo sea tuya, que tú seas mío, y que mi refugio esté siempre, siempre en ti. Una inyección de esperanza necesito para mí, un maná celestial oiré yo de ti, aquí, aquí, en la hora de la verdad. Emuná, necesito yo y la humanidad, una inyección de esperanza me llegó, una inyección de esperanza del Ruach HaKodesh, aquí, en la hora de la verdad. No cambies de idea, porque aquí oirás una inyección de esperanza que te hará crecer en Yahweh. Te hará crecer en Yahweh. Te hará crecer en